Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis, presentado por César Ficachi. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén disfrutando estos estudios. Y hemos estado hablando sobre las profecías, los profetas, cómo la vida del Señor Jesucristo estaba siendo profetizada en más de 300 profecías, entre las cuales les voy a leer algunas de las profecías. Claro, por supuesto que no voy a leer las 150 o las 300 profecías. Vamos a leer solamente algunas de las que son, yo creo que de las más claras, donde empezaban a avisar sobre el nacimiento del Señor Jesucristo o su venida. Les decía yo que en Isaías 40, del 1 al 5, es una profecía que ya leímos en el capítulo 2. Ahorita en este capítulo 3 vamos a estar leyendo sobre este anuncio. Vamos a partir de aquí, donde se anuncia que va a venir el apóstol Juan, perdón, no el apóstol, el profeta Juan, Juan el Bautista, a bautizar a la gente para limpiar sus pecados, para que enderezaran su vida y siguieran a Dios e hicieran lo correcto ya a partir de entonces. Eh, Acto seguido, se suponía que venía, él estaba preparando el camino porque venía entonces ese evangelio en que después de haberse sido lavados para limpieza de sus pecados, iba a venir el Señor Jesucristo, ya con este nuevo mensaje de la salvación a través de la aceptación de su persona, de su palabra, de su sacrificio, para ser limpios de ese pecado también. Decía la Biblia en algunas partes que el pecado solamente con sangre se puede limpiar. Esto tal vez lo vayamos a ver más adelante, cuando estemos hablando de parte de las cosas que se necesitaban en el templo, cómo era el continuo sacrificio y otras cosas. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerdan que les había yo dicho qué significaba Emmanuel? Emmanuel, bueno, Jesucristo, significaba el que nos salva, el que nos limpia, pero Cristo significaba el Hijo de Dios, el enviado y así sucesivamente. Emmanuel es una palabra que significa Dios con nosotros. Entonces, al significarse Dios con nosotros, se podría decir que se estaba hablando de que también esta virgen que iba a concebir a este hijo, su hijo iba a ser llamado el Mesías o el enviado de Dios o el Hijo de Dios, ¿no? No porque lo dijera así, vuelvo a ser claro, sino porque la palabra Cristo sí significaba el Hijo de Dios, el enviado de demás, pero Emmanuel significaba Dios con nosotros. Muy bien, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este hijo que le era nacido al pueblo judío era precisamente el hijo del Dios, el Padre eterno, y varios de los nombres que vienen aquí señalados. Recordemos que cuando en el Apocalipsis se alaba al Señor Jesucristo, dicen que es el único digno de honra y de gloria y de honor. Entonces, no poniéndolo sobre el lugar de Dios, sino diciendo que de todos los hombres de que han habido, el único que ha sido Dios, el Hijo de Dios, y que es digno de esta alabanza, pues es el Señor Jesucristo. Estos apelativos, estos eh, calificativos que tiene el Señor Jesucristo son precisamente hablando de sus cualidades con las cuales va a ser reconocido durante el tiempo que esté aquí y después cuando está en el cielo, ¿no? En Mateo 2, del 4 al 6, dice: y convocados todos los príncipes
sacerdotes y, bueno, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá el guiador que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, aquí está diciendo que él iba a nacer en Belén, es la otra profecía, que los reyes que venían a adorar al nacido, al Señor Jesucristo, les preguntan que dónde había de nacer y ellos dicen en Belén, ¿no? Después le dice, el rey también les pregunta a los sacerdotes y a los escribas lo mismo y ellos pues dicen también que en Belén debía de nacer este niño. Ok, después en Miqueas del 5 al 2, perdón, capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que es el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué se dice esto? Porque viene Dios hecho carne en Israel, a ser parte del pueblo de Israel, en Belén iba a nacer, y que resulta que aquí se le está dando un reconocimiento donde el Señor Jesucristo existe desde toda la eternidad, desde el principio del todo, porque Cristo, recordemos que es parte de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son parte de una misma persona, son una Trinidad. Entonces, siendo parte de esta Trinidad, el Señor Jesucristo está siendo parte de esta Trinidad, el Señor Jesucristo es parte de esta persona que ha vivido por toda la eternidad, ¿no? Después, Él tiene un ministerio, el Señor Jesucristo, dentro de, además de estas profecías de dónde iba a ser su nacimiento y ciertas características, también estaba el señalamiento de que Él venía a tener primero, como un Mesías humilde, pues venía a padecer un sufrimiento hasta el tiempo de su muerte, porque todo eso estaba profetizado. Entonces, en Lucas 2, del 8 al 14, dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les será de señal, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Son los ángeles que se les presentan a los pastores para avisarles que el Señor Jesucristo ya había nacido. Y entonces, si ustedes se fijan en el texto que estamos poniendo, dice en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. ¿Se acuerdan? O sea, Jesús era el Salvador y Cristo era el Mesías, entonces, que es el Cristo. Y esto os será de señal. Entonces, posteriormente los pastores encuentran a los padres de Cristo y adoran al niño también. Pero lo que voy es a esto, a que esta profecía la dicen casi en forma inmediata a los ángeles, a los pastores, y los pastores van a buscar al niño para ser adorado. Sin embargo, fue algo que se les anticipó que iba a suceder con referencia a una profecía de 700 años antes, entonces donde se iba a suceder esto de que iban a ser el Mesías, ¿no? Más adelante, en Zacarías 9, del 9 al 10, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, en esta parte habla de que Sión esté de júbilo, que Jerusalén esté de júbilo, porque viene el Salvador otra vez, ¿no? Pero en esta situación, cuando él está entrando a Jerusalén, entra en un pollino, que era un bebé sí, un bebé de asna, ¿no? Entonces viene montando un pollino, y si ustedes se recuerdan en las fiestas de Palmas y demás, es así como entra el Señor Jesucristo a Jerusalén poco antes de ser crucificado. Ya sabía. Entonces la profecía era que venía este Salvador humilde, cabalgando este pollino, haciendo una entrada triunfal, ¿no? Entonces esta profecía es otra profecía más que se estaba cumpliendo sobre el Señor Jesucristo, y que es una profecía que nos deja ver que era parte de esas profecías donde él tenía que ser humilde y padecer, y no como el Mesías reinante. ¿Cómo iban a aceptar los judíos que este era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios enviado, si estaba entrando montando en una asna, pero no consideraron que así es como estaba profetizado, y que sin embargo lo único que estaba haciendo el Señor Jesucristo era cumplir cada una de las profecías conforme se habían dicho? Entonces ahí ustedes pueden observar cómo las profecías que se habían dado hasta entonces pues eran profecías muy exactas, ¿no? Sin embargo, nos faltan muchas otras profecías que podemos ver, donde cuando las vemos con cuidado podemos ver cómo se estuvieron cumpliendo con mucha precisión. Pero ¿cuál es lo importante de todo esto? Bueno, que vamos a ver con cuánta precisión habla de las profecías del fin del mundo, y en qué partes estas profecías son parecidas a algunas de las profecías que se llegan a decir a veces los oráculos en la historia, a través de la historia. De eso se trata este libro, de comparar todos los profetas entre sí, los profetas bíblicos comparados contra ellos mismos o con ellos mismos, y por otro lado los profetas que no son bíblicos, también comparados entre sí, unos con otros. Dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había pedido, se dicen diferentes evangelios, que Juan ya había pedido una señal, y ve que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se posiciona sobre el Hijo de Dios, y entonces él lo reconoce, y que entonces dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y varias cosas, ¿no? Entonces, pero Juan tenía sus dudas. Juan no sabía quién era Cristo precisamente, a pesar de que eran primos, no eran primos y los separaban, pues no solamente la distancia, me imagino que también el tiempo. Yo creo toda su vida no había visto a Jesús, seguramente Juan, pero Juan, cuando lo ve venir, sabe que la señal del Espíritu de Dios ya se puso sobre el Mesías, y sabe que él es el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, es por lo que Juan dice: He aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque las leyes judías decían que solamente con la sangre se podía limpiar los pecados de alguien. Por eso sacrificaban animales, para que a través de su sangre fuera limpiado el pecado. Así lo había marcado la ley de Dios. Entonces, cuando ve venir al Señor Jesucristo, sabe que Él va a ser sacrificado, y entonces que con su sangre va a limpiar la sangre del pecado del mundo. Ok. ¿Qué pasa en Mateo 11 del 28 al 30? También otra profecía que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto no es propiamente una profecía, es un respaldo del versículo anterior, donde el Señor Jesucristo está diciendo que todos aquellos que traigan cargas en su vida, que estén cansados, Él los va a hacer descansar, los va a hacer llevar sus reglas, los va a hacer llevar su doctrina, pero que esta doctrina, estas reglas son fáciles. Una vez que nosotros hemos sido pues humildes de corazón, mansos,
etcétera, y hemos aceptado este sacrificio de Cristo, nosotros podemos llevar de una manera muy fácil la doctrina y podemos asimilarla de una manera más fácil. Muy bien, ¿qué dice Isaías 53 del 4 al 6? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creo que hay veces que leyendo literalmente los versículos, cuando estamos acostumbrados a interpretar, nos podemos dar clara cuenta de cómo son similares, ¿no? Mientras que Juan, el libro de Juan, está diciendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, que es una de las citas que ya habíamos visto en la introducción y que hemos comentado en algunas partes, habla de que viene este Cordero de Dios y que es azotado, es herido, abatido, y que es prácticamente molido por el pecado de nosotros, por nuestros pecados, no por sus pecados de Él, por nuestros pecados, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener esa paz. Entonces, y fuésemos curados de los males, del rencor, de la ira y de cualquier otra cosa que pudiese tener nuestra vida como raíz de amargura por cualquier cuestión que hayamos vivido en el trayecto de nuestras vidas. Entonces, toda esta duda, toda esta inseguridad y todo este pecado, toda esta dolencia que tiene nuestra vida es curada a través del sacrificio de Él. Pero casualmente no es curada hasta el día de la venida del Señor Jesucristo, sino que es curada de modo inmediato en el momento en que nosotros aceptamos su sacrificio y tenemos la cordura de poder aceptar que el Señor Jesucristo vino a hacer un sacrificio pues fuera de lo normal, ¿no? Vino a hacer un sacrificio con el cual Él sabía que iba a padecer, que iba a sufrir, y sin embargo, de todas maneras, Él aceptó siendo Dios. Hay otro versículo de la Biblia que dice que siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle, no quiero adelantarme, sino quiero nada más explicarles que estos detalles nos dejan ver cómo el Señor Jesucristo sabía cada paso, cada situación que Él iba a estar sufriendo, y sin embargo siempre estuvo dispuesto. Pero también está escrito a través de las profecías cada paso que Él iba a padecer, cómo iba a sufrir, cómo iba a ser colgado de un madero, iba a ser vendido por 30 monedas de plata, y varias situaciones que muchas veces la gente desconoce porque pues a veces les da flojera leer la Biblia, a veces no la entienden, otras veces necesitan tener una correlación con otras cosas para ir profundizando en estos temas. Aquí los temas están pues siendo aclarados parte por parte, se les va diciendo cómo las profecías, cuando nosotros las vemos con todo cuidado, podemos apreciarlas y podemos saborearlas, porque no cualquier libro puede darnos ese deleite. En algunas veces, o algunas ocasiones, yo he visto, por ejemplo, videos de History Channel o Discovery Channel, National Geographic, etcétera, etcétera, donde tienen estudios supuestamente con especialistas que hablan sobre estas profecías, y el 99% de las veces las profecías están mal interpretadas. Es gente que no conoce mucho de Biblia, son teóricos, son gente que sí se mete a veces en las culturas y demás, o se puede meter en los escritos, pero no tiene la esencia de lo que realmente quieren decir las escrituras de la Biblia. Solamente aquellas personas que se dedican al estudio y que tienen la facilidad de interpretar a través de la misma fe estos versículos, le pueden dar el valor y el peso que cada versículo tiene. Y nadie mejor para este tipo de explicaciones que pues una persona que esté preparada por lo menos en este tema. Ya de ustedes dependerá
el hecho de poder comparar si realmente la persona que les está explicando tiene razón o está diciendo algo que no es coherente o que no es admisible. Entonces, como yo les decía desde el principio, yo espero que su buen criterio, su buen juicio, pues los lleve a coincidir conmigo. No porque tengan un mal juicio, no van a coincidir conmigo, pero espero que coincidamos en la interpretación de esto, porque realmente estas profecías a mí se me hacen muy simples de interpretar, muy fáciles, muy claras, pero yo sé que mucha gente las desconoce y hay varios hechos que se desconocen y que pues nada como saborear a fondo o degustar algo a fondo y poder sacarle el máximo provecho. Les doy muchas gracias por su tiempo, por haber disfrutado o haber compartido conmigo, por haber estado hasta aquí. Espero que les siga gustando esto, las profecías. Si ustedes vieron la introducción va aumentando de importancia, va aumentando en esencia del mensaje del fin de los tiempos. Y asimismo, estas profecías van aumentando cada vez de intensidad, de tal manera que cada vez vamos apreciando más y nos va dejando ver cosas más importantes para que nosotros podamos ver que efectivamente hay muchísima información que nos va diciendo profecías de cuando iban a ser el Señor Jesucristo hasta su muerte y lo porvenir que estamos viviendo en el presente y lo que va a haber al final de los tiempos. Y así como es de claro aquí, pues es muy claro en todas las profecías, pero todavía se va haciendo más claro. No, la verdad es que vamos a llegar sin lugar a dudas, yo creo, a un mensaje muy profundo y muy interesante. Este estudio está basado en los libros que abajo están publicados. Espero que les esté gustando, denle like, suscríbanse y en este siguiente capítulo que va a haber, continuando ahora con la segunda venida de Cristo, pero ya como ladrón de noche, cuando Él viene como un Mesías reinante. Ok, muchas gracias, hasta luego.